Eduardo Barcesat, muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre es un honor poder compartir con quien siempre nos ilustra sobre derechos humanos fundamentados legalmente, con el análisis de nuestra Constitución, para estar preparados también como ciudadanos con participación real en una democracia real. No podemos permitir que avance una derecha que destruya nuestros derechos, sobre todo en este momento con lo que está sucediendo en Jujuy. Has escrito una carta muy importante dirigida al presidente de los argentinos en función de intervenir la justicia de esa provincia. Además de ser bienvenido, contanos por favor de qué se trata esto que estás proponiendo, vos y las Bueno, organizaciones que te acompañan, ¿verdad? sí, la carta abierta al presidente de la Nación es con motivo de la situación que está atravesando la provincia de Jujuy, que hay, yo diría, tres bloques de lesiones, ¿no? Lo que hace a las libertades públicas, a la defensa de la persona, la libertad y la integridad física y psíquica de los habitantes de Jujuy, primer bloque. Un segundo bloque es el aspecto institucional de la reforma que se propició y votó en dos oportunidades, porque ya voy a explicar cómo fue el entuerto jujeño. También es una violación y quiebre institucional. Y tercero, lo más importante, que es la afectación a los pueblos originarios, los derechos que le fueron reconocidos en la reforma constitucional del año 94. Esta intentona de reforma constitucional provincial tira por la borda con unas cláusulas absurdas que luego fueron cambiadas, ya lo vamos a contar, pero de ninguna manera están a la altura de lo que se propuso el día que se aprobó en la Convención Constituyente el año 1994, la cláusula de reparación histórica a los pueblos originarios. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? Esta carta documento se inicia recordándole al presidente de la Nación el juramento que ha prestado al momento de asumir el cargo de presidente. Esto es el comprometerse, en cuanto de él dependa, a cumplir y hacer cumplir con lo que estipula la Constitución Nacional. Y al decir la Constitución Nacional estamos diciendo también tratados internacionales de derechos humanos que han sido incorporados con jerarquía de cláusula constitucional. Bueno, estamos viendo la afectación de los derechos a la vida, a la integridad personal, física, psíquica, a la libertad individual y al ejercicio de la abogacía en la provincia de Jujuy, casi repitiendo las prácticas de la dictadura militar, no solamente que se ha procedido a un brutal ejercicio del aparato de fuerza del Estado, ha provocado la pérdida de visión por el empleo de balas de goma apuntadas al rostro de los manifestantes, vejaciones, maltrato, una situación humillante, vehículos sin identificación que recorren las calles, ingresan a los domicilios de los sospechados como agitadores, sin orden judicial de allanamiento, que ponen las casas patas para arriba y se llevan a los que consideran que están involucrados en actos contra la paz. Los denuncian como sediciosos, ¿verdad? En realidad, los sediciosos son los que han impulsado la reforma constitucional, por lo que vamos a decir en el examen del segundo bloque, el aspecto institucional. Ha habido ya condenas unánimes, tanto de la Federación Argentina de Colegios de Abogados
abogados por la afectación de la libertad y del ejercicio profesional de la abogacía, abogado que presenta un habeas corpus es llevado detenido. Esto es absolutamente inadmisible. Esto no es que nos retrotrae al 2001, nos retrotrae a la época de la dictadura militar, donde el ejercicio de la abogacía era visto como un crimen. Y eso que es la expresión más elevada de ese ejercicio profesional, el habeas corpus. Afortunadamente, también los organismos tuitivos de los pactos de derechos humanos regional e internacional, me refiero a la Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, se han dirigido al presidente de la Nación Argentina reclamándole por la observancia, las disposiciones de estos pactos que han sido ratificados por la Nación Argentina y jerarquizados, como dije, en calidad de cláusulas constitucionales. A pesar de esto, no vemos que se haya modificado un ápice la conducta de las autoridades locales. Muy por el contrario, pretenden configurar a quienes ejercen el derecho de peticionar, de protesta, y yo diría más, de repudiar los actos de violencia institucional del gobierno de Jujuy, han sido involucrados en actos de sedición, así están caratuladas las causas que se les siguen, trabando embargos multimillonarios sobre el patrimonio de los mismos para amedrentarlos, para provocar una función disuasiva. Y esta camarilla gobernante de Jujuy no ha vacilado en emplear los peores mecanismos del Estado terrorista y respecto de los cuales estamos cumpliendo 40 años de que se pronunciara el nunca más. Y este nunca más hay que sostenerlo en conciencia y en acto. Bueno, este es el primer bloque que le reclamamos al presidente de la Nación. No hay democracia, no hay Estado de Derecho allí donde se reprime con la brutalidad de un... Es el aspecto de cómo operó esta reforma constitucional. La Convención Constituyente es el único órgano que tiene la competencia para debatir los temas y el contenido de las reformas. Bueno, en la provincia de Jujuy se llegó a la Convención Constituyente con un texto ya completo elaborado por fuera de la Convención. Es decir, que la Convención operó simplemente como un órgano refrendatario. Es decir, lo que traía Gerardo Morales, elaborado por sus escribas, para eso se les dijo, bueno, acá está el texto, levanten la mano, y los dos bloques que quedaron, que fueron los de Juntos por el Cambio y el peronismo, en su mayoría, lamentablemente, levantaron la mano y aprobaron sin modificaciones. Bueno, por eso el presidente intervino el PJ de Jujuy. Es cierto, pero esa intervención tendría que haber llegado mucho antes, porque este texto ya se conocía, ya se veía que era deplorable, que tenía olor a litio, y sin embargo no se hizo nada hasta que, bueno, se cometió lo que se cometió. Pero se llegó incluso al absurdo de que después de haber sido jurado el texto por los convencionales constituyentes, viendo la respuesta, la justa réplica e indignación de los representantes de los pueblos originarios, entonces Gerardo Morales lo recibe a sus representantes y les dice, casi al estilo de Groucho Marx, ¿no? Bueno, si estas cláusulas no le gustan, tengo otras. Y volvió a ponerlas de la Constitución Provincial de 1986, que están muy por detrás de lo que establece la Constitución Nacional en su redacción, en la cláusula reparatoria histórica a los pueblos originarios. Bueno, y después los cita en una reunión entre gallos y medianoche a los convencionales para que vuelvan a jurar la Constitución con las cláusulas de 1986, porque las otras le provocaron mucha indignación. Bueno, esto no es una convención constituyente, esto es una parodia grosera, lesiva, no solamente del texto del artículo 30 de nuestra Constitución, un texto que es de una lógica impecable, sino también del deber de obediencia a la supremacía constitucional, otra de las cláusulas señeras incorporadas en la reforma de 1994. Este texto constitucional
tiene la particularidad de que subvierte el orden jerárquico de la normativa argentina. Es decir, paradojalmente se inicia diciendo sí, está en la pirámide, en la cúspide, la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos, después vienen otros tratados, las leyes de la nación y detrás de ellos las constituciones provinciales. Pero de seguido, se dice que los funcionarios públicos de Jujuy deben jurar cumplir con la Constitución provincial y con las otras normas en la medida que sean compatibles con la Constitución provincial. Es decir, subordina la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos a lo que dice este texto constitucional, cuyo núcleo central es el litio es nuestro, es decir, no de la provincia y del pueblo de Jujuy, no, es de la camarilla empresaria que ya está explotando el litio, pagando un canon irrisorio del 3% y que está coaligado con los sectores dominantes en Jujuy, que no solamente son... 2 empresas nada más. Bueno, son 2 empresas y una de ellas es de titularidad de un fondo buitre, BlackRock, para ser más específico. Esta constitución que impediría las manifestaciones sociales, las protestas, una constitución hecha a medida para los intereses concentrados, ¿verdad? Sí, correcto, totalmente. Y además habilita el despojo de las tierras donde se encuentren yacimientos de litio. Es decir, se dice que se les va a dar a los pueblos originarios otras tierras. La Constitución provincial establece que a los pueblos originarios se les dará en futuro otras tierras aptas y ellos se quedan con aquellas tierras que pertenecen a los ancestros de los pueblos originarios. No les interesa su cultura, su relación con la naturaleza, los cementerios donde está el culto a los muertos, que para estos pueblos es de una importancia fundamental. De todo eso son despojados, desprendidos de aquello que la Constitución Nacional compromete. Y esto es para apropiarse de los yacimientos de mineral no recuperable, es decir, lo que se extrae se extingue, no hay otra, no es que se recrea el mineral. Y además tiene un insumo de agua enorme. Lo que no tienen de agua potable lo tienen las empresas para lavar el litio. Y el litio no se bebe, necesitamos nuestra agua más que nunca, más con el ejemplo que hemos visto en Uruguay y lo que implica tener agua salada, me muero. Es imposible para cualquiera de nosotros no tener acceso al agua potable. El respeto a nuestra tierra, a nuestros recursos naturales y a nuestra población, a nuestros civiles, por sobre las empresas multinacionales. ¿Crees a esta altura, si Alberto no ha hecho nada, que va a hacer algo al respecto? Bueno, lo otro que violenta es un agregado que se le hizo en la reforma del año 94 a la llamada cláusula del progreso, que tiene una carga histórica enorme, una de las mejores piezas que produjo Juan Bautista Alberdi, que fue volcado en el texto constitucional de 1853. Y ese agregado dice que las autoridades deben propender a igualar las condiciones de existencia en las distintas provincias y regiones para mejorar la situación de sus pueblos. Bueno, esta cláusula se corresponde perfectamente con lo que establecen las 2 cláusulas iniciales de los pactos internacionales de Naciones Unidas, que es parte de los tratados incorporados con jerarquía de cláusula constitucional, pero que son a la vez las normas de mayor jerarquía del derecho internacional de los derechos humanos y comprende al G193, es decir, al universo de naciones que conforman la órbita, el universo de Naciones Unidas. ¿Y qué dicen? Dicen derecho de libre o autodeterminación de los pueblos, derecho a su independencia económica y titularidad de los pueblos, no de los estados, no de los gobiernos, de los pueblos, sobre el conjunto de sus riquezas y recursos naturales. Acá esto se tira por la borda y de ahí el sentido de esa cláusula que antes mencioné, que prioriza la Constitución de Jujuy por sobre la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
son infames, infames en la forma que han destrozado esto y que pareciera que lo que buscan es la secesión de Jujuy respecto del territorio nacional y quedársele esta camarilla gobernante con la riqueza que tiene en minerales la provincia de Jujuy, despreciando la situación de su pueblo y, por supuesto, del resto de las provincias que conforman el territorio nacional. Con el agravante de que quien gobierna esa provincia va como candidato a vice, ahora en una coalición, y lo que significaría para el país que nos gobierne una derecha tan violenta, ¿verdad? Bueno, lo más gracioso, diría, de todo esto es que en conocimiento seguramente Gerardo Morales de la carta abierta al presidente, él hace otra carta abierta también al presidente, no para reclamarle intervención federal, por supuesto, sino para decir que esto es obra de un grupo sedicioso, la mano de obra barata de la Sí, si puede le izquierda. echa la culpa a Milagros Salas de nuevo, ¿no? Que ya la tiene Sí, sí, prácticamente en estado de nuevamente. coma y la quiere seguir usando como caballito de batalla, a la que incluso le volvió a allanar la casa hace pocos días, con el Y marido en la cuando su cama, ella compañero también, o sea, una pesadilla. está atravesando una afectación de un cáncer final, es decir, no respetan nada, desde una animalidad absoluta. Está dado todos los requisitos para que proceda la intervención federal de acuerdo a lo establecido por el artículo sexto de la Constitución Nacional, porque allí no hay Estado de Derecho, porque allí no se protege la vida, la integridad y la libertad, porque no se puede ejercer la abogacía afectando así los derechos que tiene todo justiciable. Y estas persecuciones con allanamientos, embargos, etcétera, nos retrocede a una etapa superada en nuestra historia institucional y que mucho menos hacerla cuando el pueblo está celebrando 40 años de democracia ininterrumpida. Con este... Sí, hoy hubo manifestaciones en una sucursal del Ledesma, ¿no? Cuando vemos que Blaquier ya falleció, pero en su momento tuvo una participación muy intensa que jamás llegó a que haya justicia. La justicia durmió en los laureles como siempre por su ausencia, cajoneándole la causa hasta 5 o 6 años. El poder real contra los ciudadanos de a pie. Me parece un episodio abominable. Recuerdo también la propaganda electoral del señor Gerardo Morales diciendo a nosotros en Jujuy lo hicimos, ahora lo podemos hacer en toda la nación. Es decir, nos pueden llenar de palos, de balas, etcétera, con tal de que todo lo que sea fuente de riqueza y de apropiación y explotación para la camarilla, entonces eso está sin ningún tipo de restricción ni límite. Es decir, se avasalla lo que haya que avasallar. Yo quiero recordarle al pueblo argentino que este artículo de obediencia a la supremacía constitucional, en su último párrafo, reconoce al pueblo argentino el derecho de resistir los actos de violencia institucional. Y Gerardo Morales es el prototipo de los actos de violencia institucional. Bueno, quiero aclarar que quien tiene la competencia constitucional para disponer la intervención federal es el Congreso de la Nación. Pero el Poder Ejecutivo es colegislador y normalmente, y así ha sido desde el inicio de esta transición democrática, todos los casos de intervenciones federales, que han sido varios, Corrientes, de Catamarca, de La Rioja, Santiago del Estero 2 veces. Bueno, todos estos procesos de intervención federal fue por iniciativa del Poder Ejecutivo acompañada por el Congreso de la Nación. También debo informarle a la audiencia que ya hay pedidos de diputados encabezados por Gisela Marciota para esta intervención federal. Pero es muy distinto si el impulso viene propuesto por el Poder Ejecutivo, que de esta manera también estaría cumpliendo con la manda constitucional. El presidente ha optado por una demanda de certeza para ver si esa constitución provincial guarda obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional. ¿A quién se le confía esta presentación? Bueno, a la actual Corte Suprema
de Justicia de la Nación, ¿no? Parece un mal chiste. Sí, un cuento de Sí, nunca acabar, ¿no? Un loop permanente. es cierto que se ha sumado la pastoral social de los pueblos originarios. Yo no tengo duda de que en otras circunstancias, con una corte que fuera la honra de ese deber de obediencia a la supremacía constitucional, la medida sería no solamente procedente, sino seguramente inmediata. Suspenderían de inmediato. Pero va a esta corte, a la actual, a la que se metió con las provincias, a la que subvirtió la estructura de las justicias electorales. Esto no aconseja precisamente confiar en un resultado acorde a derecho. Esta es la iniciativa institucional, repito, ha colectado un número muy importante de firmas, entregó en Casa de Gobierno en horas del mediodía, y veremos si esta vez seguimos con la respuesta del silencio o si el presidente convoca pueblos originarios, un elenco de los firmantes para considerar, examinar la medida, y si el Congreso de la Nación no reúne los votos, que la votación sea nominal, que se sepa quiénes son los que se oponen a preservar la vida, la integridad, la libertad y el ejercicio pleno de la abogacía en esta malhadada gestión de la provincia de Jujuy. Bueno, Eduardo Barcesat, muchas gracias por haber estado con nosotros. Por supuesto que te vamos a estar convocando, como siempre, para que nos ilustres y nos aclares todos estos temas que hacen a nuestra ciudadanía, que tanto necesitamos participar con conocimiento para poder mantenerla. muy bien. Ya está.